Acompáñeme ahí al libro de Josué, capítulo 10. Vamos a tener una lectura de los primeros 5 versículos en Josué, capítulo 10. Si se pone de pie, por favor. Y dice la palabra de Dios así: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y lo había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, que los moradores de Gabaón había hecho paz con los israelitas que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Pero por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Oremos, Padre. Pues le damos gracias, Señor, porque nos ha permitido estar acá un jueves más, Señor. Gracias por la temperatura, mi Dios, porque también quizás es un termómetro, Señor, para saber, mi Dios, qué tan interesados estamos en escuchar tu palabra, mi Dios. Le doy gracias, Señor, por mis hermanos que están esta noche acá, por haber salido, Señor, de la comodidad, del calorcito de su hogar, Padre, y venir, Padre, y estar dispuestos para escuchar tu palabra. Bendícenle ricamente. Te pido, mi Dios, que nos ayudes a entender, Señor, la enseñanza de este capítulo, mi Dios, parte de él, mi Dios, y nos ayudes a aplicar, Señor, tu palabra individualmente en nuestra vida. Señor, todas estas cosas te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Queridos hermanos, pues el posesionarse de la tierra prometida no fue nada fácil para el pueblo de Israel. Antes de tomar el territorio de Canaán como propiedad, los israelitas tuvieron grandes enemigos a los que se enfrentaron en sangrientas guerras. El pueblo de Dios sufrió no solo por su desobediencia, sino también porque en toda guerra siempre hay sufrimiento, siempre hay dolor, siempre hay pérdidas de seres queridos. Y aquí lo podemos ver. El pueblo de Dios batalló, sufrió, pero al final, como cuenta la historia, se posesionó en la tierra prometida tal como el Señor se los había prometido, hermanos. Ahora, en estos días, los cristianos, el pueblo de Dios, también tiene enemigos. Y también sufrimos, hermano, a causa, ¿verdad?, de esos momentos difíciles. También tenemos guerra, también nos enfrentamos a fuertes adversarios como son el mundo, como es el diablo y su legión de ángeles caídos, y además el enemigo grande como lo somos nosotros mismos, hermano. Siempre hay una guerra, siempre hay un sufrimiento, siempre hay un dolor. Y hermanos, antes de posesionarnos de la mansión celestial, pues está escrito, ¿verdad?, que vamos a pasar por tiempos difíciles. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en el libro de los Hechos? Que es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué?, entremos en el reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo también le advirtió a sus discípulos en Juan 16:33, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, y he vencido al mundo, ¿verdad? Y Dios, o sea, Jesucristo, porque Jesucristo es Dios, nos ha prometido una mansión celestial. ¿Qué no es cierto, hermano? Y hermano, vamos a pasar por tiempos difíciles en nuestra peregrinar por este mundo.
En nuestro caminar hacia el cielo tendremos pruebas, tendremos escasez de alimentos, quizás vamos a sufrir la pérdida de un ser querido, vamos a sufrir persecuciones, las enfermedades, ¿verdad? Van a estar ahí en nuestros cuerpos, las burlas de la gente inconversa, aún de los familiares, vamos a sufrir a causa de ellos, hermanos. Hay injusticias también para los hijos de Dios. La gente sin Cristo no comprende, ¿verdad?, por qué nosotros nos apartamos de ciertas cosas que a ellos les gusta hacer. Y también, mis hermanos, hay traiciones, ¿verdad?, de la familia del sangre, pero ocasiones también de la familia de la fe, y eso duele, hermanos, eso duele, ¿verdad? Estaba escuchando de un hermano que está en otra iglesia, ¿verdad? Y le apareció un dolorcito en la espalda, ¿verdad? Después le bajaba, ¿verdad?, hacia la pierna, y creían pues que era el nervio ciático. Y le estuvieron haciendo exámenes y no lo encontraban, y ahora últimamente le encontraron que tenía cáncer en los huesos. Entonces, hermano, ¿verdad? Por respeto, pues no lo digo, ¿verdad? Andaba con nosotros en el campamento de retiro de parejas. Y la cosa, hermano, es que hay sufrimiento ahí, no solamente para él, sino para la familia en general, ¿verdad?, de sangre, y también la familia de fe en la iglesia donde se congrega. Entonces, va a haber sufrimiento, va a haber dolor. Pero tenemos enemigos, hermano, que es lo más difícil, ¿no? Es lo más difícil. Pero fíjese bien que Dios les prometió una tierra a este pueblo israelita y se las dio, ¿sí o no? A nosotros el Señor nos ha prometido también una mansión celestial, y a su tiempo, al tiempo de Dios, Él nos va a dar esa mansión celestial, hermanos, ¿verdad? Tuvo enemigos Israel, pero al final Dios les entregó la tierra prometida, ¿verdad? Porque la tierra ya era de ellos. Y hermanos, cuando Dios promete algo, Él lo cumple. La mansión celestial ya es nuestra. Solamente tenemos que esperar el tiempo, el día en que Él, en su perfecta voluntad, o nos lleva individualmente o nos lleva como iglesia. Y nos vamos a ir con el Señor, hermano, pero mientras vamos a sufrir a causa de los enemigos. Porque hay una lucha, hermano, hay una lucha interna dentro de nosotros, hay una lucha con la gente de afuera, pero hermano, Dios le dio la victoria a Israel, y de seguro que a nosotros también nos va a dar la victoria en cualquier guerra que nos enfrentemos, siempre y cuando nosotros confiemos en las promesas de Él, hermano. Porque ¿sabe cuál es uno de los problemas de los cristianos? Que sabemos que sí tenemos pruebas, que van a llegar pruebas y que vamos a sufrir, pero el problema es que muchas veces nosotros le hacemos frente sin contar con Dios. Piense, verá. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros enfrentamos las pruebas, la tentación o el dolor, el sufrimiento sin Dios? Derrotados. Vamos a sufrir más de lo que estamos sufriendo. Con Cristo nosotros vamos a confiar en Dios y sí vamos a sufrir, pero al tiempo nosotros vamos a tener la victoria, hermanos. Y fíjese que bien, para tener victoria tiene que haber guerra, ¿o no es cierto? ¿Cómo vamos a tener victoria sin guerra? Para la victoria tiene que ser la guerra. Amén. Amén. Y para poder ganar esa guerra, ¿quién tiene que ser el capitán de nuestra vida? El Señor Jesucristo, hermano, como lo estaba haciendo aquí con este pueblo de Israel, hermano. Amén. Vamos a ver aquí los acontecimientos en la batalla de Gabaón. Primeramente vemos que 5 reyes paganos se unen para pelear contra Gabaón y contra el ejército de Israel. Nosotros ya lo hemos leído en los primeros 5 versículos, ¿verdad? Por ejemplo, vea una vez más el 3. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón,
porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y luego el 5 dice que los 5 reyes se unieron para pelear ¿contra quién? Contra Israel, contra Gabaón. Y si usted ve la historia, hermanos, si nosotros vamos y vemos la historia, estos 5 reyes eran enemigos entre sí. Eran enemigos entre sí. Pero se unieron esos enemigos para pelear contra Israel y contra Gabaón. ¿Se da cuenta? Y mire, en el mundo a veces hay personas que son enemigos entre ellos mismos. Pero cuando se trata de atacar a un cristiano, se juntan. Fíjense bien, se unen, ¿verdad? Y así hay pueblos también hoy en día que son enemigos son enemigos entre ellos, pero se juntan para combatir a una ciudad. En este caso todavía sigue siendo Israel. Ahora, Gabaón pide ayuda a Israel. Mire el versículo 6. Vamos a seguir con este capítulo, con lo que no leímos. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. O sea que los gabonitas, tan pronto se enteraron de lo planeado por los 5 reyes, sabiamente recurrieron a Josué y al ejército de Israel. No le enfrentaron solos. Ellos sabían de Israel. Ellos conocían ya de Israel que Dios estaba con ellos. Y le mandaron pedir ayuda rápidamente ¿a quién? A Josué. Y ustedes saben quién eran esos gabonitas, ¿no? Creo que lo hablamos en el último estudio que tuvimos en Josué. Estos hombres engañaron a los israelitas. ¿Sí se acuerdan, no? Los engañaron. Pero luego, como los príncipes y Josué, ¿verdad?, cuando se dieron cuenta del engaño, les prometieron que no les iban a hacer nada porque habían hecho alianza, pues ellos tuvieron que mantener su palabra. Ahorita vamos otra vez a mirar un poquito más de esto. Ahora, Israel, vemos que ayuda a Gabaón en la guerra. Mira el versículo 7. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. O sea, tan pronto como Josué recibió la petición de ayuda de estos gabonitas, ¿verdad?, se juntó y trasladó su ejército a Gabaón. Ahora, ¿podría alguien decir, fue justo, ¿verdad?, que Josué e Israel ayudaran a los gabonitas? O sea, gente que los había engañado. ¿Sería correcto? ¿Usted qué cree? ¿Usted ayudaría a gente que le engañaron a usted? ¿Le ayudaría? A ver, ¿le ayudaría o no le ayudaría? ¿Usted a alguien que le hizo daño? Que lo engañó más bien. ¿No? Eso es, a ver, ¿sí o no? A ver, los de sí levanten la mano. De este lado. Sí. Los de no, aquí, levanten la mano. No, ok. Los de sí a este lado, levanten la mano. Ya la hermana levantó 2 veces. A ver, ahora los de no, levanten la mano, que no ayudarían, levanten la mano. Ok. Mire, hermano, las mentiras de los gabonitas no justificaba que Israel no fuera fiel a sus promesas. ¿Me explico? Entonces los que levantaron la mano que no, están equivocados. ¿Sí me explico? Cuando uno hace una promesa a alguien, hablando de cristianos, lo debemos de ¿qué? De cumplir. Porque está en nuestra palabra. Sí nos engañan, pero nuestra palabra está por delante de las acciones de otros. No sé si me estoy explicando. ¿Sí o no? Habían prometido los príncipes de Israel que los iban a tener con ellos. Ahora, si ellos se niegan como venganza,
¿qué iba a pasar? ¿Dónde iba a caer el nombre de Israel? Y no solamente el nombre de Israel, el nombre de Dios. Y es lo que sucede con los cristianos, que a veces no pensamos que es el nombre de Dios, el nombre de Cristo, hermano, cuando decimos no a algo que habíamos prometido hacer. ¿Está claro? ¿Estamos claros? Es primero Dios, hermano, antes que nosotros. ¿Sí me explico? Uno tiene que perder, pero Dios tiene que estar siempre ahí en nombre de Dios. Pues no que es cristiano, no que los hijos de Dios, ¿verdad?, siempre cumplen. Piensen, hermano. Mire, la forma en que nos tratan no debe afectar nuestra integridad y nuestro honor, hermano. Porque los cristianos, dice la Biblia, que somos embajadores de Jesucristo. Y un embajador, ¿qué hace? ¿No representa a su país? Entonces nosotros estamos representando a nuestro país, ¿qué? Celestial, hermano. A estos hombres sí, engañaron astutamente, ¿verdad? Y a nosotros nos pueden engañar de esa manera. Nos pueden mentir. Quizás hasta alguien puede actuar, ¿verdad?, de una manera que nos hace fraude. Pero nosotros tenemos que tratar sabiamente el asunto y debemos de mantener sin tacha, sin mancha y de una manera irreprensible nuestro nombre y sobre todo el nombre de Dios, el nombre de Cristo. Que la gente nos conoce como cristianos. Amén. Allí en el trabajo yo creo que usted se identifica como un cristiano, como un hijo de Dios. Entonces, fíjese la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos. Por eso hay que sostener, hermano. Ahora, fíjese bien, vamos a seguir acá. Dios entra en acción en la batalla. Mire, vamos a leer el versículo 8, porque aquí el Señor anima a Josué. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. No tengas temor de quién, de ellos. Y mi hermano, usted y yo no debemos de tener miedo al enemigo. Respeto sí, pero no miedo. Amén. No tengas temor, le dice el Señor. Y ya en otras ocasiones, Josué había recibido palabras parecidas o semejantes, ¿verdad? Palabras alentadoras antes de ir a una batalla. Ya había escuchado Josué palabras como estas. Y hermano, ¿no le dijo, no temas ni desmayes? ¿No le dijo, yo voy a estar contigo donde quiera que vayas? ¿Qué tenía que hacer Josué? Obedecer, ser valiente y obedecer, meditar en la palabra, ¿verdad? Confiar en las promesas de Dios y sin miedo, tienes que ser valiente y sigue adelante porque yo estoy contigo y tú vas a prosperar en todo aquello que tú te propongas hacer. Y eso fue lo que sucedió en la vida de Josué, hermanos. Eso fue, ¿verdad? ¿Verdad? Y hermanos, nosotros también somos animados a través de la palabra de Dios. Usted lee la Biblia, ¿verdad? La escucha predicada, la enseña a otros. Y los que enseñamos debemos de hacerlo con motivación, hermanos. Debemos de enseñarle a otros que creemos lo que estamos enseñando. Amén. Sí, así dice la Biblia, hay que creer. Entonces la gente que nos escucha se va a animar, se va a motivar. Pero si usted le dice, no, sí, Dios te ayuda. ¿Qué ánimo, qué motivación, no? No, con gozo, con motivación, ¿sabe qué? En Dios, la Biblia dice que somos más que ¿qué? Que vencedores. Mira todas las historias bíblicas, cómo Dios ayudó a estos hombres, ¿verdad? Como si sufrieron todo, pasaron por tiempos difíciles, pero Dios al final les dio la victoria. Amén. Entonces, no ande engañando que no va a tener guerra la persona. No le diga, no, todo, pura paz con Dios, porque no es cierto. Nosotros los cristianos tenemos paz interna.
Pero en el mundo va a haber dolor, va a haber aflicción, dice la Escritura, que no es cierto, hermano. Ahora, nosotros, hermano, sabemos que nuestro Padre Celestial nos alimenta a través de su palabra. Y también sabemos que cuando Él promete algo, Él lo va a cumplir. Pero muchas veces la duda está allí, hermanos. Y es una lucha interna de los seres humanos en poder aceptar lo que la palabra de Dios dice cuando vemos cosas que son bien difíciles que van a acontecer. Pero si Dios dice que así va a ser, hermano, así va a ser. Amén. Así va a ser. Él ha prometido que nos va a ayudar y nos va a ayudar. No sabemos de qué manera Él va a solucionar los problemas que nosotros tenemos, la necesidad. No sabemos cómo lo va a suplir, cómo lo va a llenar. Pero de seguro que Él lo va a hacer. ¿Cuál es nuestra parte? Confiar, dar pasos de ¿qué? De fe, dar pasos de fe, pasos de fe, pasos de fe. Aquellos hombres que el Señor presenta en Hebreos capítulo 11, hermanos, ellos miraban las cosas aquí, pero no confiaban en lo de abajo. Ellos confiaban en lo que iba a venir. Hay un pasaje muy hermoso donde dice que ellos tenían puesto la mirada en el galardón. Dice, porque si estuvieran mirando a lo de abajo, hubiesen tenido tiempo de regresar de donde salieron. Pero no, ellos seguían adelante, como mirando al invisible. Ellos sabían que había una ciudad cuyo arquitecto es ¿quién? Es Dios, dice. Entonces, hermano, hermana, ánimo y motivación. Sí, hay sufrimiento, hay un dolor, sí, hermano, pero Cristo está con nosotros. Amén. Hay que confiar, Él siempre está allí, Él no nos deja. Y ahora mire, Josué, mire lo que hace Josué, cree y obedece a Dios. Verso 9. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Entonces, después de haber recibido la promesa de una victoria segura e inmediata, Josué se movió a atacar a su fuerte enemigo. Josué no se atemorizó. Ya sabía que tenía que ser ¿qué? Valiente. Dios estaba con él. ¿En quién confiaba Josué? ¿En el ejército o en Dios? ¿En quién confiamos nosotros? ¿En las posesiones que tenemos? ¿En el intelecto? ¿En el dinerito? No, hermanos. Eso lo podemos tener y al rato se desvanece, se acaba. ¿Sí o no? Un día puede haber dinero, otro día quizás no hay nada. Quizás ahorita físicamente estás sanito, sanita. ¿Quién te asegura que mañana te van a encontrar una enfermedad mortal? ¿O no es cierto? ¿Lo puede suceder o no puede suceder? Puede, hermano. La gente te hace promesas. ¿Quién te asegura que te las va a cumplir? Nadie. Pero las promesas de Dios son seguras. Amén. Voy a ir contigo y al rato no van. Pero Dios sí va contigo. Amén. Dios está ahí, hermano. Dios está ahí. Mira, vamos a ver la guerra en acción. Verso 10 al 14. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horon, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horon, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Hermanos, dos cosas vemos aquí que nos ayudarán a fortalecer
¿verdad?, nuestra fe en las promesas de Dios, hermano. Primero, Dios es poderoso haciendo maravillas. Fíjense, metió pánico en el corazón de los enemigos de Israel, haciéndolos huir. Ahí lo ve en el versículo 10. Lo acaba de leer. Los hirió de alguna manera, ¿verdad?, que muchos murieron. La segunda parte del versículo 10. Mató a muchos a través de una granizada. Una gran granizada. Eran como piedras. O eran piedras. Piedras de granizo, puede ser. ¿Sí o no? ¿Los mató o no los mató? Dios tiene su manera, hermano, de ayudarle al pueblo de Él. Aquí le está ayudando. Prolongó la luz del día para que los israelitas pudieran contemplar su victoria. Del 12 al 14. Dice que no hubo un día, no va a haber otro. Eso fue algo maravilloso que los ojos de esta gente miraron, hermano. Ahora, ¿usted lo cree o no lo cree? ¿Cómo podía alargar Dios? Bueno, la Biblia dice, yo lo creo. Amén. La Biblia dice que cayó, ¿qué?, como piedras de arriba. Y yo creo. ¿Tú lo crees? ¿100% seguro? Pues mejor que lo creas. Y hermanos, no esperemos ver esta clase de milagros para confiar en las promesas de Dios. Pero sí creamos, hermano, que Dios sigue siendo poderoso y sigue obrando a través de otras cosas milagrosas, hermano. Amén. No espere usted y vaya a decirle, Señor, para el sol, para la luna. ¿Para qué quiere usted eso? ¿Sí o no? Manda esas piedras, esos granizos grandotes. ¿Para qué lo quiere? Dios nos enseña otras clases de maravillas para nosotros, hermanos. Hay muchas cosas de la Escritura que no se van a volver a ver jamás. Eso de abrirse el mar, ya no. Amén. Y hay muchas cosas que era para aquellos tiempos y Dios estaba enseñando su poder a su pueblo. Y la otra cosa es que Dios pelea por su pueblo. En el versículo 14, ¿verdad? Y usted lo puede leer, hermano, hasta el 42 si usted quiere. Pero en las victorias de Israel siempre vemos a Dios al frente de su ejército. Antiguo Testamento. Tú y yo no lo podemos ver ahorita, pero creemos que Dios está ahí con nosotros al frente. En los trabajos de seguro que tienen enemigos, que tienen luchas, hermanos, ustedes. Pero si ustedes confían en Dios y le dejan las cosas a Dios y nada más se ponen a orar por la gente que les causa daño, Dios se encarga de esas personas. No necesita usted meter las manos. Déjeselos a Dios. Y Dios trata con ellos, hermano. Ellos no saben con quién se están metiendo. Usted es un hijo de Dios. Y Dios ha prometido cuidarlo y protegerlo, hermano. ¿Verdad? Así que recuerde que Dios siempre va a estar al frente de usted. Cuando Dios no estaba con Israel, ¿qué pasaba con el pueblo? Perdía. Derrotado. Pero cuando Dios estaba al mando del ejército, la victoria siempre estuvo presente. Cuando tú y yo fracasamos es porque Dios no ha estado presente. Si nosotros caemos en una tentación o no pasamos por una prueba, es porque Dios no ha estado allí, hermano. Pero ¿por qué no ha estado Dios ahí peleando por nosotros? Por rebeldes. Porque no lo buscamos, no le pedimos ayuda, le queremos hacer frente en nuestro intelecto. ¿No es cierto? Mire, esos agarrones que hay a veces como parejas existen porque uno de los dos no ha dejado que Dios pelee por él o por ella. Si tú dejas que pelee por ti, Dios pone a esa parte, a tu pareja, sedita, suavecito. Pero no queremos cambiar nosotros a la persona, queremos que la gente cambie.
hermano, usted no tiene, yo no tengo ningún poder, ni para cambiar, ni para que me cambien otros. El único es Dios. Por eso debemos de hacer las cosas tal como Dios quiere, no como nosotros queremos, hermano. Amén. Usted y yo echamos las cosas a perder cuando queremos hacerlo a nuestra manera. Es derrota. Es derrota. ¿Y sabe quién sufre cuando un matrimonio vive de esa manera? Los hijos. Los hijos son los que están sufriendo. Los hijos quieren tanto a papi como a mami. Y cuando hay esas guerras, esos fuertes agarres ahí con esas palabras, ¿verdad? Y quizás hasta un toquecito ahí, ellos sufren, les duele. Y cuando Dios nos está diciendo por el Espíritu Santo, déjame a mí, déjame tratar a mí este asunto. Pero no le permitimos, ¿verdad? Hermano, hay que permitir que Dios esté al frente de nuestra batalla, de nuestra lucha, hermano. Y mire que Dios va a trabajar, hermano. Nada más levántele delante del trono de Dios a la persona, ya sea a su cónyuge, sea su padre, sea su madre, de verdad, o a los mismos hermanos, y Dios se encarga con las personas. Hermano, en nuestros días, hermano, cuando permitimos a Dios tomar el mando de nuestra vida diaria, la victoria siempre estará presente. Esa es una seguridad, hermanos. Eso no quiere decir otra vez que no vamos a pasar por sufrimiento, que no vamos a pasar por dolor. Pero nosotros siempre vamos a tener ¿qué? Victoria. Cuando hacemos frente a nuestros enemigos confiando en nuestros recursos humanos, la derrota siempre está presente, hermano. Siempre va a estar presente. Mire, ¿usted quiere sufrir? Nadie quiere sufrir. Pero está escrito que vamos a sufrir. No podemos hacer nada. Amén. Ahora, piense esto. No porque está escrito que va a haber sufrimiento, usted haga sufrir a otros. Evite el sufrimiento de otros. Porque si usted no lo evita y hace sufrir a otros, Dios va a tratar con usted o va a tratar conmigo. Porque acuérdense que la otra parte también es hijo, es hija de Dios. ¿Sí o no? Entonces Dios sabe quién tiene la razón de los dos. Amén. Dios sabe quién está equivocado dentro de una congregación o dentro de una iglesia. Y entonces la cosa es simplemente dejarle las cosas al Señor. Cuando alguien te lastime, te haga daño, hermano, no busques nunca venganza. Déjale las cosas a Dios y Dios se encarga. Mira, tú vas a vivir una vida tranquila, tú vas a vivir una vida en paz, vas a poder disfrutar tu cristianismo, tu vida con Dios, con tu familia, ¿verdad? Dejando las cosas al Señor. Cuando tú tratas de hacer las cosas a tu manera, ni eres feliz, ni haces feliz a otros. No vives con paz, no vives con tranquilidad, porque estás pensando el daño que te hicieron. Estás pensando la manera del desquite. Estás pensando la manera en que ojalá que le pase algo. De lo contrario, cuando le dejas las cosas a Dios, mira, tú vives tranquilito, tranquilito. Disfrutas la vida, hermano. Disfrutas la vida cristiana. Va a haber sufrimiento, sí, pero vas a disfrutar de la vida, ¿verdad? Y cuando veas que Dios trate con otros, vas a estar con tu conciencia tranquila porque tú no moviste un dedo para que le pasara algo a esos otros. Amén. Tú nunca levantaste una voz al cielo para decirle, Señor, aviéntale piedras como a esos 5 reyes con su ejército. Vas a decir, Señor, bendícele. Señor, ten misericordia y ten piedad de él o de ella. Porque Dios es duro en la disciplina, hermano. Y a ninguno de nosotros nos debería de satisfacer o dar gozo o alegría de que nuestros hermanos en la fe sufran. Porque somos miembros ¿de qué? De un mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo. Antes debería de darnos dolor o llanto, tristeza, como dice Pablo, cuando hay sufrimiento en los hermanos. Amén. Dejemos que Dios tome la batalla, tome la lucha, hermano, y usted simplemente obedezca a Dios. Hay acontecimientos aquí maravillosos en esta batalla,
Vemos a los reyes juntándose, ¿verdad? 5 ejércitos de cinco países o pueblos uniéndose a una para pelear contra Israel, contra los gabonitas. Pero fíjese usted que aunque ellos se unieron, con ellos no estaba Dios. Dios estaba con Israel. Ya ni siquiera con Gabaón, era con Israel. Estaba con ellos. Y hermano, ¿tú eres un cristiano victorioso o derrotado en tu vida cristiana? ¿Cómo es tu vida, hermano? Tú sabes si tienes victoria, porque tienes luchas. Pero ahora la pregunta es, ¿has salido victorioso? Y cuando llegue la lucha a tu vida, no te atemorices, no tengas miedo. Porque para tener victoria tienes que tener batalla, tienes que tener guerra. Siempre y cuando para la victoria te agarres ¿de quién? Del Señor Jesucristo, de su palabra, de sus promesas, de su mando al frente de tu vida, hermano. Y tú siempre vas a ser un cristiano victorioso. ¿Eres victorioso o derrotado? Tú sabes. Nosotros aquí podemos aparentar una cosa, pero ¿qué? En nuestra vida personal, individual. Podemos reírnos, podemos llegar todos tristes aquí, llegamos aquí y cambiar en sonrisa. Pero ¿cómo estará nuestro corazón? ¿Estará alegre? ¿Estará contento? ¿O simplemente estamos alegres de cara, de labios hacia afuera, pero el corazón lleno de tristeza y de dolor? Tú sabes, hermano, y Dios sabe. ¿Por qué? Porque no has confiado en ¿quién? En el Señor. Has querido luchar la batalla espiritual en tus propios esfuerzos, en tu propio intelecto, a veces con lo que tú tienes, hermano. Y así siempre vas a seguir siendo el mismo cristiano derrotado que hasta ahora has sido, mi hermano. Entonces, ¿cómo puedo tener victoria? Es bien sencillo, ya te lo he dicho. Crea las promesas de Dios y confía en Él todas las áreas de tu vida. No le digas, Señor, esta área te la confío a ti, pero esta no. No, todo. Toda la vida, todas las áreas de tu vida. Recuerda siempre que hay un Dios poderoso. Tan poderoso que, fíjate, hizo los cielos y la tierra. ¿Se fija cómo andan los científicos? ¿Cómo se creó la tierra? Y empiezan a sacar que de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Luego ve otro documental y esos tienen otra idea. Y nosotros sabemos que los cielos y la tierra son obra de Dios. Y no nos quebramos la cabeza. ¿Sí o no? Ni gastamos dinero. Millones y millones de dinero que gastan. Otros quieren ver qué más galaxias hay arriba y andan mandando y andan cobrando, no sé cuánto andan cobrando por ir a la luna. ¿Cuánto? 20 millones. ¿Cuánta hambre hay en el mundo? ¿O no es cierto? Pero los andan tirando. ¿Y de dónde sale ese dinero? ¿O no es cierto? Piense, ¿verdad, hermano? Tan sencillo cuando la palabra de Dios dice, ¿no? Que Dios hizo los cielos y la tierra. ¿O no es cierto? Que a dónde va a ir el alma de las personas. Tan sencillo que la Biblia dice que el alma con Cristo va al cielo y el alma que muere sin Cristo al infierno. ¿No dice la Biblia así? Pero ¿cómo le hago para ir al cielo? Tengo que hacer obras. La Biblia es bien sencilla. Dice que es por medio de la fe en Jesucristo, no por las obras. Bien sencillo. Y la gente anda haciendo obras. ¿O no es cierto? Anda quedando bien con Dios a través de esto, a través de otro. Mire cuántas fiestas están preparadas ya para diciembre, para este mes ya. Para el próximo miércoles y jueves. Las grandes fiestas que hay. Para ver si se puede acercar a Dios la gente. Para ver si se puede estar bien con Dios. Y la única manera de estar bien con Dios es Jesucristo. Porque Él fue el que llevó
nuestros pecados a la cruz del Calvario. La sangre del Cordero de Dios fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Amén. Y dice la Biblia que no hay otra manera de ir al cielo. Él mismo lo dice, que no es por Jesucristo. Tan sencillo, ¿no? Y tan complicado que la gente lo hace. Es bien sencillito. ¿Cuántos tienen a Cristo aquí ya? Están 100% seguros que se van a ir con Él cuando venga el Señor. Que se mueren son salvos. A ver, levante su mano. Tiene a Cristo. Sin duda, así. Bendición. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Confiar a Dios todas las áreas de nuestra vida y así tener victoria. Amén. ¿Va a haber sufrimiento? Sí. ¿Va a haber batallas? ¿Va a haber luchas? Sí. Pero si confiamos en Dios, ¿qué vamos a tener? Victoria. Con eso terminemos. ¿Que vamos a tener qué? Victoria. Póngase de pie y vamos a orar. Padre Celestial, vemos un gran acontecimiento, una victoria grande, maravillosa, que tú diste una vez más al pueblo de Israel. Y vemos que la causa principal de esta victoria para ellos fue la obediencia y la confianza de un hombre y de un ejército que creía y confiaba en tu fidelidad. Vemos pues que ellos se movieron por fe. Vemos pues que en lugar de acobardarse, ellos fueron valientes, creyendo que la victoria tú se las habías dado anticipadamente. Ayúdanos, Padre, a nosotros a creer también, mi Dios, que la victoria, si somos obedientes a ti y damos pasos de fe, es nuestra. Que sí va a haber luchas, que sí va a haber tentaciones, que sí van a llegar pruebas a nuestra vida, pero que si confiamos en ti, en tu palabra, y nos movemos por fe, la victoria tú nos la vas a dar. Ya está hecha. Bendice a tu pueblo, mi Dios. Llévanos con bien a nuestras casas. Bendice, Padre, esta cena el sábado, mi Dios. Que todos aquellos que vamos a estar ahí, mi Dios, lleguemos y estemos con un espíritu manso y humilde. Un espíritu de adoración a ti y de respeto a todos los presentes. Ayúdanos a vivir en armonía, Señor. A ser de un mismo sentir. Tú conoces nuestras necesidades como iglesia. Necesitamos un edificio propio. Oramos por la venta del edificio de Gage, Padre. Y Padre, sabemos que tenemos algo, Señor. No sabemos dónde, pero sabemos que tú tienes algo para nosotros, mi Dios. Porque es tu pueblo. Y tú has prometido llenar nuestras necesidades y tú las conoces. Gracias porque hasta ahora has llenado la necesidad del edificio, Padre. Pero mi Dios, te pido una vez más en el nombre de Cristo que sanes los enfermos, sanes mi hermana Dorita, sanes mi hermana Consuelo Arias, mi hermana Consuelo Luna. Señor, que sanes mi hermana Aquino, a mi hermana a María Moya, que sanes a mi hermano Luis Alessio, Padre, y otros enfermos de la congregación, Padre, a mi hermano Cuco, mi hermana Panchita, Señor, y tú sabes quiénes son, mi Dios, los demás enfermos. Sánanos, Padre, para alabanza y gloria de tu nombre. Bendice al dador alegre, provee para las necesidades materiales de nuestra iglesia, Padre, y que siempre la gloria y la honra en lo que hacemos sea para ti, Señor. Danos crecimiento y madurez espiritual y danos más almas, Señor. Personas nuevas que vengan, Señor, y se queden entre nosotros. Bendícenos pues una vez más en Cristo Jesús. Amén, amén. Así de pie, hermanos.